Un gusto saludar, Ricardo. Un saludo desde acá de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula. Esta noche vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el tema de la democracia. La democracia ha sido una palabra hasta cierto punto, si se quiere decir, muy manipulada por los políticos, por los demagogos y por un montón de gente, incluyendo hasta los dictadores. A tu pregunta, ¿qué es la democracia? La democracia es una palabra griega bastante, digamos, si se quiere, no tan conocida por muchos, pero sí muy utilizada, incluso hasta manipulada, hasta la mediocridad. La democracia es una palabra compuesta de dos términos. Número uno, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, poder del pueblo, en otras palabras. Entonces, la democracia griega, si se quiere, o la podríamos interpretar, digamos, exegéticamente, vendría a ser una especie de democracia participativa. ¿Por qué participativa? Porque la democracia se discutía en la plaza pública, lo que los griegos llamaban agora. Una agora es parecida más o menos a lo que hoy en día conocemos como un mercado, donde todo el mundo podría debatir, pero la democracia de ahora en día dista mucho de ser esto, ¿verdad? Entonces, la democracia griega también tenía muchos límites, y una de las cosas era que era, digamos, una democracia esclavista. ¿Por qué esclavista? Porque las constituciones de aquel tiempo, ¿verdad?, veían como normal, o así se quiere hasta cierto punto, el mismo Aristóteles, en este libro, lo voy a mostrar, de la política, lo vemos acá, justifica, ¿no es verdad? ¿Qué justifica? No voy a buscar exactamente el apartado dónde está, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Justifica que como natural, ¿verdad?, específicamente en el libro primero de ese texto que acabo de mostrar, digamos, la esclavitud como algo natural. Él va a decir que hay unos hombres que por naturaleza, ¿verdad?, son libres, en cambio para otros por naturaleza son esclavos. El asunto de participar en la democracia, o el asunto de ser ciudadano, pasaba por este punto que llama Aristóteles, ¿verdad?, el problema de normal, o como lo llamaba él, natural, de ser libre. Pero también en la misma, digamos, Magna Grecia, hubieron, digamos, no sé si llamarlo así o si será idóneo llamarlo así, sus detractores. Este señor, que fue, digamos, discípulo de Sócrates, en este libro, que se llama La República, es uno de los más críticos, acérrimos críticos de la democracia griega. Ni este señor Aristóteles ni Platón digamos, veían la democracia como la mejor forma de gobierno. Platón, el maestro de Aristóteles, va a decir que la democracia no la considera una forma de gobierno degenerada, ni mucho menos Aristóteles, pero no la va a considerar la mejor. Entonces, vemos como ya había un límite. Incluso se supone que el mismo maestro de Platón, ¿verdad?, Sócrates, muere porque supuestamente cuestionaba la democracia, ¿verdad? Bueno, a eso se puede decir mucho sobre la muerte de Sócrates, ¿verdad? Porque aparentemente hay una discusión entre que Sócrates se suicida, bueno, pero en el fondo eso es discutible, no forma parte de nuestro debate. La segunda pregunta que tengo anotada acá es, ¿existen varios tipos de democracia y cuáles son? Pues sí, las más conocidas en realidad son dos: la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia, digamos, representativa es más típica de la democracia liberal, es decir, bastante este modelo de democracia, digamos, occidental, que van a ser con los postulados, por ejemplo, de los ingleses
y de los franceses y obviamente también de algunos alemanes, pero más por ejemplo de, digamos, de la talla de Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, incluso participó por ejemplo Voltaire, entre otros, ¿verdad? Y también del lado, digamos, británico vamos a encontrar a Thomas Hobbes, ¿verdad? Con su famosa frase Homo homini lupus, es decir, el hombre es el lobo que se come al mismo hombre. De ahí entonces estos tipos van a comenzar a hablar de la idea de pacto social o de contrato social, donde los individuos, como decía Hobbes, ¿verdad? Somos por naturaleza mezquinos, y al ser mezquinos y egoístas, entonces lo que hacemos en el contrato, en el pacto social, es de poner estos intereses particulares para llegar a, digamos, a un consenso donde podemos, más que de poner, serían, digamos, encontrar ese punto donde todos nuestros intereses se sumen a los intereses, digamos, generales. Y esto también obviamente lo deja muy claro Jacques Rousseau en su libro, ¿verdad? El contrato social. ¿Qué es lo que se va a encontrar entonces en la época moderna con la democracia representativa? Bueno, pues el derecho a elegir y el derecho a ser electo. Como supuestamente ya ha desaparecido la esclavitud, pues la mayor parte de los ciudadanos, ¿verdad?, que tengan 18 años o mayores de 18 años ya son considerados obviamente, de verdad, ciudadanos. Entonces el punto es que el Estado, en la modernidad, la tipología del Estado, entonces la tipología del Estado la podemos encontrar en sus tres facetas, ¿verdad?, diferentes. El poder, digamos, prácticamente ideológico, el poder político y el poder económico. Quizás el más fuerte de ellos obviamente es el poder espiritual, es decir, o el poder ideológico, pero también está la forma en cómo, la forma clásica de cómo está dividido el Estado. También el Estado, ¿verdad?, tiene, digamos, sus tres poderes, que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿verdad? Cada uno está establecido para ciertas partes, digamos, el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente, el poder legislativo, ¿verdad?, que obviamente es el encargado de legislar o de hacer la ley, y el poder obviamente judicial, ¿verdad?, es el encargado de ejecutar la ley, o como dicen los abogados, interpretarla. Pero aquí también hay otra, digamos, trampa de la ley, es aplicarla, no interpretarla. Entonces, pero también, digamos, a partir de la misma, digamos, Revolución Francesa, se van a dar conceptos que, si se quieren, son bastante abstractos. Se empieza a hablar de derechos del ciudadano, ¿verdad?, libertad, igualdad y fraternidad, pero aunque en la práctica no lo encontremos, o los mismos incluso poderosos o los mismos franceses empezaron a degenerar, ¿verdad?, esto, y ha sido muy difícil hablar de derechos del ciudadano. Eso ha sido muy criticado obviamente, ¿verdad?, por los grupos, digamos, de las que practican la teoría de género o las feministas. Hasta cierto punto, ¿verdad?, eso es aceptable. En la misma Revolución Francesa, digamos, Olympe de Gauss criticó bastante esta idea, ¿verdad? ¿Por qué hablar de derechos del ciudadano sin hablar de derechos también, digamos, de la ciudadana, es decir, de la mujer? Entonces, y bueno, ¿qué decir del siglo pasado? Incluso alguno que otro comunista, ¿no?, practicaban en los grupos, ¿verdad?, en la comuna, el tema de la democracia participativa, donde los trabajadores, donde los obreros fueran partícipes, al menos aunque en teoría, pero el marxismo plantea eso en el fondo. En la práctica, pues es bastante dudoso si en realidad se lleva a práctica. Muchos, ¿verdad?, estudiosos de la Revolución Rusa, o incluso podríamos decir la Revolución Mexicana, que es un fenómeno, digamos, bastante, no diría paralelo, porque en esto sí se equivoca León Trotsky en la Revolución Traicionada cuando dice que la Revolución Mexicana es un
digamos, es una mímesis de la Revolución Rusa, en absoluto, nada que ver, ¿verdad? Son dos fenómenos completamente contrarios, ¿verdad? Pero bueno, son interpretaciones. ¿Y qué es lo que va a hacer más, digamos, que la democracia participativa genere, digamos, más impacto o llame la atención para la gran mayoría de las personas, de los trabajadores, de los obreros y de muchos otros movimientos, ¿verdad? Es a partir de los años 50 cuando se va a hablar de la categoría de movimientos sociales, ¿verdad? Sus planteamientos son diferentes a los planteamientos de los partidos políticos y aunque se puede ser prácticamente participar en un movimiento social, como por ejemplo los movimientos ambientalistas, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, que son contrarios a los movimientos de interés. Hoy se habla incluso de las nuevas masculinidades, van a plantear una democracia totalmente diferente a esta democracia representativa que solo está, digamos, representada en un partido político X o Y. En América Latina vemos bastante este fenómeno muy peculiar. Por ejemplo, lo podemos ver en Brasil con el movimiento, digamos, Sin Tierra, lo podemos ver en la Argentina con los descamisados o los montoneros, incluso ciertos grupos de la iglesia, ¿verdad? Como los jesuitas, entre otros movimientos, han tomado partida también dentro de este movimiento social. En Bolivia, por ejemplo, el movimiento indigenista, en Ecuador, en México también los indígenas, ¿verdad? Que hay un amplio estudio de lo que son los movimientos sociales y estos movimientos sociales lo que van a hablar prácticamente es de una democracia desde abajo, digamos, una democracia que no solamente esté representada en digamos, en la figura del político tradicional, sino que esta es una nueva forma de hacer política desde la transformación, digamos, de la base social de los ciudadanos, donde el ciudadano no sea político y es una especie, si se quiere, de democracia hasta cierto punto apartidaria, no como se ha dicho por ahí, ¿verdad? Erróneamente apolítica, lo apolítico no existe, ¿verdad? Ok, entonces, y a la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 3, ¿cuáles son los principales problemas que representa la democracia como forma de gobierno? Mi estimado colega, uno de los problemas que representa la democracia específicamente en el terreno latinoamericano, quizás el mundo anglosajón pueda quedar un tanto excluido de este problema en la democracia occidental, es el clientelismo político. Ha hecho tantísimo daño a la democracia, sigue, digamos, este es el peor problema que puede tener, ¿no? Obviamente también después de la dictadura, ¿no? Porque incluso estos gérmenes de los golpes de Estado o de las dictaduras, las huellas no son del pasado, no son tan frescas, que están ya se latente en mi país, por ejemplo, es la mejor, digamos, antonomasia de este ejemplo. Honduras en el siglo XXI, digamos, ha sido uno de los mejores experimentos, no el único que conste, porque en Haití también hubo un golpe de Estado, ¿no? En Venezuela hubo un golpe de Estado también en el 2002, ¿no? Que conste, y así ha venido, pero el mejor experimento, digamos, que se ha hecho con golpes de Estado ha sido Honduras, el golpe de Estado del 2009, las huellas siguen vivas, es decir, el dolor se puede sentir, te lo puedo decir porque yo soy un ciudadano de acá que vivió ese golpe de Estado, que no podía creer lo que estaba viendo en pleno siglo XXI, imagínate, porque el presidente Zelaya iba a realizar una consulta, digamos, popular a través de plebiscito y referéndum, que esta figura de hecho la establece nuestra constitución vetusta, pero lo establece, y porque el presidente se atrevió a eso, los grupos oligárquicos, junto, ¿verdad?, con órdenes de la Embajada de Estados Unidos, en ese sentido, encabezada, ¿verdad?, por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ¿verdad?, y se dieron órdenes que le dieran, digamos, golpe, ¿verdad?, al presidente Zelaya, no de la forma, obviamente, burda que lo hicieron las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en complacencia con los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Nacional
que te quiero decir, hermano, este partido nacional que hay en Honduras y este partido liberal no tienen nada, ninguno de las dos cosas, pero sí son llamados tradicionalmente, tienen más de 100 años de estar gobernando nuestro país, a raíz de sucesión de diferentes cosas, de golpes de Estado, de golpes de barraca por los militares, y siempre han estado. Esta es una de las cosas que más ha perjudicado la democracia en mi país. Y así ha sucedido en el resto de América Latina, somos tan similares, ¿verdad? A excepción de, bueno, digamos, quizás esto lo podemos obviar quizás para México, obviamente, y para Costa Rica, ¿verdad? Obviamente. Y otra cosa que hace muchísimo daño a las democracias, no solamente en América Latina, ¿verdad?, sino en todo el mundo, es el autoritarismo y el totalitarismo. El gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de Juan Orlando en nuestro país, es ejemplo de autoritarismo, absolutamente, y de totalitarismo. Puedes imaginarte, controla los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Incluso nosotros decimos irónicamente acá que el Tribunal de Cuentas no es de cuentas, sino de cuentos, y todo esto lo manipula. Por ejemplo, la Constitución de la República, en sus artículos pétreos, uno de los artículos pétreos estipula que la reelección es prohibida, pero aún así, ¿verdad?, el gobierno lo hizo, y no lo hizo a través de la figura del plebiscito y referéndum, sino a través de la Sala de lo Constitucional. Y te puedes imaginar el daño, ¿verdad? Y toda la oposición ha criticado muchísimo al gobierno, pero se dio igual, y no de la forma que se debió de hacer. Entonces esta es una de las cosas que le hace tantísimo daño, obviamente, a la democracia, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, los peores daños que podemos encontrar en la democracia. La mayoría de estos países en América Latina, ya decía yo, bueno, el país en América Latina, de los países tanto en el Caribe como en, digamos, la parte central, América Central, y obviamente, ¿verdad?, en Norteamérica y México, pues ya ratos, obviamente, no han habido, digamos, golpes de Estado, ¿verdad? Eso fue cuestión quizás del siglo XIX, pero incluso hasta en el siglo XX, ¿verdad?, pues hubieron muchísimos atentados, específicamente por la dictadura, ¿verdad?, de Porfirio Díaz, entre otras cosas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el único país que fue estable, digamos, democráticamente en América Latina fue Costa Rica, y de ahí el resto de países vivía bajo regímenes de dictadura, y nunca la democracia pudo ser algo tan consolidado, algo tan fuerte. Podemos ver casi uno por uno los países de América Latina, todos a partir de la década más de la década del 60, 70, 80 y hasta el 90, ¿verdad? Dictaduras terribles, dictaduras atroces. Por ejemplo, puedes encontrar, digamos, en Paraguay, una de las dictaduras más terribles de América Latina, ¿no?, la dirigida por, digamos, Alfredo Stroessner. ¿Y qué podemos encontrar, por ejemplo, en Honduras? Sucesión de golpes de Estado por las Fuerzas Armadas. Igual en El Salvador, la dictadura de Maximiliano Díaz. En Guatemala, ¿verdad?, Ríos Montt. Toda la inestabilidad entonces política, que no ha podido, digamos, la famosa llamada transición a la democracia, y a partir después de la Guerra Fría en Centroamérica, los tratados de Esquipula I y II, pero aún la famosa transición a la democracia aún la seguimos esperando. Ok, y entonces seguiríamos en esto de ¿qué hacer, verdad, para fortalecer las democracias? Pues habría que tener un diálogo sincero. Los grupos, digamos, políticos, la clase política, la élite política, digamos, no está dispuesta a que tengamos una democracia ciertamente como la plantean los movimientos sociales en América Latina. Todos estos movimientos de trabajadores, de obreros, que plantean que la democracia tiene que aperturarse. Entonces parece que estos grupos empresariales no están dispuestos a una democracia, digamos, participativa, representativa. Ok, entonces, la siguiente pregunta: ¿qué ventajas ofrece un sistema de gobierno democrático?
pues en realidad ofrece muchas, dentro de las cuales podemos encontrar que son las libertades individuales. Esta democracia liberal ofrece, digamos, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad, sobre todo, por ejemplo, la libertad de elegir y de ser electo es una de las, digamos, conquistas de la democracia liberal, pero también tiene, digamos, sus límites, y es en estos límites donde incluso estos mismos demócratas liberales han ido recortando, digamos, las grandes conquistas de los grupos sociales, como por ejemplo anulación de contratos colectivos para los trabajadores, no permitir la sindicalización o la libre asociación. Otra de las cosas que han ido disminuyendo, digamos, esto a raíz de, ya no es exactamente el liberalismo, sino el neoliberalismo, pero que también tiene su fundamento teórico en la base del liberalismo clásico, ¿verdad? Específicamente de David Ricardo, ¿verdad? De John Stuart Mill, entre otros. Ok, entonces, pasando a esto, es que la verdad es que también, para decir qué ventajas ofrece, habría que también tener una mayor involucración o una mayor cultura de política o de debate político de parte de los ciudadanos, y esto se logra muy poco. Incluso hay una apatía, yo no quisiera decir de la mayoría de la población, pero es común incluso en los jóvenes universitarios, uno pues que trabaja en la universidad o que ha trabajado en la docencia en algún lugar, o que escucha a los ciudadanos comunes y corrientes decir yo soy apolítico, pues esto es bastante delicado y afecta. ¿Por qué afecta? Porque muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta que en realidad ese decir que ellos son apolíticos en realidad no es apolíticos, que son, en realidad lo que tienen es una especie de fobia por la política tradicional, por la política vernácula. Esta posición también es una posición bastante radical. ¿Por qué es radical? Porque ellos ya no creen en el político mentiroso, en el político que promete. Incluso aquí en Honduras hay un chiste sobre los políticos, y se está referida a uno de los representantes del Partido Liberal, y es al doctor Ramón Villeda Morales, que una vez en un discurso en un pueblo acá que es muy caluroso, es un pueblo que está al sur de Honduras, que se llama Choluteca, en un discurso dijo que les prometo, dice, construirles un puente. Y la gente le respondió, pero si no hay río. Y él les dijo, bueno, yo le voy a echar el río. Pues imagínate con esa clase de promesas que son absurdas hasta cierto punto, pero la gente igual, la gente sigue metida, encajonada, creyendo en mitos, ¿verdad? Ellos prometen y prometen y prometen y nunca cumplen, ¿verdad? Bueno, la misma de siempre, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. En el fondo, son una cantidad de promesas, la gente se deja llevar por las promesas, pero en realidad seguimos aquí, ¿no? En Honduras tenemos 120 años de estar gobernados por estos dos partidos políticos que ya los mencioné anteriormente. Igual el resto de América Latina tiene otra peculiaridad, dos partidos tradicionales, este bipartidismo que tantísimo daño le ha hecho a la democracia, y esto también es uno de los obstáculos para que la democracia crezca en América Latina. Si bien es cierto que ahora ya, digamos, con la aparición de estos nuevos movimientos sociales en América Latina, el caso, por ejemplo, de MAD, digamos, se ve manifestado obviamente, digamos, en Bolivia, en el Ecuador, en Brasil, en la Argentina. Se ha hablado de pasar de la resistencia al poder, pero también estos movimientos, digamos, han caído en baches. Ciertos dirigentes ambientalistas, ciertos dirigentes, digamos, de grupos femeninos o de la comunidad LGTBI, y también los movimientos o llamados lésbico, gay, etcétera, o trans, como se les llama por ahí, ¿verdad?
han caído en hacerse amigos del diputado de la izquierda o hacerse amigos del presidente Evo, de hacerse amigos del presidente Lula o de hacerse amigos de la presidenta, digamos, Kirchner o del presidente Correa, y han caído ciertamente en una especie de pesimismo. Si el gobierno va a hacer todo, ¿verdad? Esto es un peligro que corren los movimientos sociales. Con esto tampoco quiero decir, ¿verdad?, que yo esté denigrando los movimientos sociales de ninguna manera. Yo soy un fiel creyente que los movimientos sociales tienen que fortalecerse. Es más, digo una premisa: no es posible a las alturas del siglo XXI que haya democracia y no haya movimientos sociales. Es decir, sin movimientos sociales no hay democracia, y a la inversa, sin democracia no hay movimientos sociales. Entonces, la democracia tiene que ser así, tiene que tener apertura, tiene que tener flexibilidad, tiene que tener consenso. No puede ser, entonces, la política ya del más fuerte no debería de imponerse, sino es la política del diálogo, de la palabra, el gusto por la palabra. Y respecto, hermano, a tu pregunta si la democracia tiene futuro, pues sí, aunque la democracia también tiene, digamos, no son exactamente detractores, los, digamos, ciegos dogmáticos de la democracia representativa, que están muy acomodados en el buró, que dicen que la democracia tiene sus detractores. En realidad no son detractores, es una crítica en realidad muy demoledora, es una crítica bastante radical, fuerte, incluso ya los mismos anarquistas, ¿verdad?, como como Proudhon, como Bakunin, entre otros, ¿verdad?, atacaban tantísimo, ¿verdad?, el tema de la democracia liberal, ¿verdad? Atacaban, incluso cuando uno lee a Bakunin, hacía una crítica, digamos, muy mordaz, específicamente a Rousseau, ¿verdad? Obviamente por el tema del poder y el Estado. Es un tema, ¿verdad?, que no queremos entonces meternos ahí. Pero sí, en realidad la democracia tiene futuro. ¿Y dónde está el futuro de la democracia? Pues está obviamente en el fortalecimiento del Estado. ¿Cuál Estado? El Estado de Derecho. La mayoría de los estados latinoamericanos, ¿verdad?, son estados anómicos. ¿Qué significa esta palabra de estado anómico? Pues los estados anómicos son aquellos estados donde la ley existe, pero la ley existe para no cumplirla. Ahora sí hay una peculiaridad de esta frase que también es bastante, digamos, mexicana. Es la frase que hizo popular, digamos, Carlos Fuentes, aunque fue una frase que, según tengo entendida, nació en plena Revolución Mexicana, ¿verdad? Y es: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿verdad? Obviamente esto puede pregonar muchísimo en estados anómicos. Honduras, vuelvo a citar porque es mi país, es un ejemplo de un estado anómico. Hay leyes, pero ¿a quién se le aplica la ley? La ley se le aplica al enemigo. Incluso, ¿verdad?, el santo, digamos, centroamericano y salvadoreño, el desaparecido, ¿verdad?, durante la Guerra Fría, Monseñor Oscar Andrés Romero, solía decir, ¿verdad? Esta frase la hizo muy famosa, ¿verdad?, el embajador gringo en los años 80 en Honduras, y era la siguiente, que decía, ¿verdad?, la justicia es aquella serpiente, decía, que solo muerde a los descalzos, pero a los que andan con zapatos o con botas no los muerde, ¿verdad? Esta es una frase, es decir, que la justicia no siempre, digamos, se le aplica al que se le debe aplicar. En realidad no es la justicia lo que se le aplica, es la ley. No siempre la ley es justa. Los abogados dicen, bueno, también esto es una trampa, que la ley no tiene por qué ser justa. Bueno, ahí está el problema del legislador. ¿Quién hace la ley? ¿A quién se le va a aplicar, verdad? Y esto, el problema de la pregunta, ¿verdad?, que va dirigida al futuro de la democracia, es decir, al horizonte de la democracia, tiene que ver exactamente con que la mayoría de estos estados no son estados, digamos, de derecho. Pero en América Latina yo encuentro, digamos, 5 ejemplos clásicos para poner estos estados, casi todos los estados en América Latina, por no decir todos, pero no se puede generalizar, está el problema, ¿verdad?, porque caeríamos en una falacia de desliz. Entonces, 5 ejemplos, ya decía, que sí podemos citar, que son de estados fallidos y estados anómicos,
Y yo diría número 1 mi país, Honduras, número 2 El Salvador, número 3 México, número 4 Colombia y número 5 Haití. Son ejemplos donde no podemos hablar de países, digamos, democráticos, ni mucho menos de Estados de Derecho. ¿Y por qué no? Aunque la ley esté ahí, la ley está, pero el problema es que no hay aplicabilidad, no hay respeto a la Constitución. Las leyes para los políticos, para las clases élite política gobernantes, se pasan la ley, ¿verdad? Usted ya sabe por dónde, imagínenselo. No lo voy a decir aquí, pero la ocupan, digamos, la voy a decir un poco más, digamos, tirada, ¿no? La ocupan de papel higiénico. Ya imagínate dónde va a ir a parar, ¿verdad? El inodoro. Eso hacen con la Constitución, eso hacen con la Carta Magna. Y entonces, si el futuro de la democracia va por ahí, pues está bastante tirada al baño, ¿verdad? Ok, pero eso tampoco quiere decir que vamos a perder la esperanza. No podemos perder la esperanza. Tenemos que ver, digamos, no tenemos que caer en esa cultura de la desesperanza, que es la que nos venden en los medios. Bien, voy a mencionar un par de teóricos entonces para esto del futuro de la democracia. Ya desde el siglo XX, a principios del siglo XX, por ejemplo, la filósofa española Victoria Kant, en su libro Democracia sin Ciudadanos, anunciaba la crisis de la democracia liberal y obviamente también, ¿verdad?, el abuso, digamos, del estalinismo y del fascismo. ¿En qué sentido? En el uso de la palabra democracia. Por ejemplo, ¿quién era Stalin? Bueno, se puede decir muchísimas cosas de Stalin, ¿no? O también aquí hay digamos, una tergiversación, si se quiere, del fascismo y específicamente de la figura de Hitler y de Mussolini. Entonces utilizaban, ¿verdad?, la democracia como ropaje. ¿Qué es lo que va a suceder en el fondo? Entonces, ¿qué es lo que está denunciando en realidad Victoria Kant cuando se refiere, digamos, a su texto Democracia sin Ciudadanos? La democracia no tiene ningún sentido de ser, no puede ser, de hecho. Cuando hablamos de democracia sin ciudadanos, pues no existe. Entonces la democracia es lo que nos está diciendo. Esto no es democracia, es cualquier cosa, porque la esencia de ser de la democracia son los ciudadanos, y al no existir los ciudadanos, la democracia por ende tampoco. Recordemos, ¿verdad?, su génesis de la palabra. Entonces también podemos encontrar ahora en América Latina muchísimos críticos de la democracia en América Latina, específicamente, digamos, en el Uruguay. Podíamos encontrar a un crítico vivo, ¿no?, Eduardo Galeano, ya desaparecido, ¿no? Eduardo Galeano hablaba de otra democracia es posible. En realidad, bueno, no solo otra democracia es posible, tendríamos que pensar, pues, en plural, otras democracias son posibles. Cada, digamos, estado, cada república debe ensayar su estilo de democracia, cómo le funciona.